Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar pues, de los 10 años, diría yo, de los primeros 10 años de la ley de amparo vigente. Una ley de amparo que trae consigo muchas novedades, que ha requerido pues, de una fuerte dosis de creatividad en el espacio jurisdiccional para poder ser aplicada cabalmente y que tiene todavía una serie de áreas de oportunidad que deben de llamar a la reflexión y al análisis. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestros invitados para entender en qué punto estamos, qué es lo que pues llama más la atención de esta ley de amparo en sus primeros 10 años. Le doy la bienvenida al programa a la magistrada María Amparo Hernández. Magistrada, gracias por estar aquí. Qué amable eres. Y también a Víctor Manuel Rocha Mercado, secretario de Estudio y Cuenta de la Corte. Víctor, bienvenido. Gracias por la invitación, doctor. María Amparo, pues empezamos contigo. A ver, 10 años. 10 años. Los primeros 10 años, esperemos, ¿verdad? De la ley de amparo, que es producto a su vez de dos reformas constitucionales. Te quiero preguntar por esto. ¿Ves que la ley de amparo es una suerte de seguimiento de la reforma constitucional de derechos humanos y constitucional pues, en materia de amparo también, ¿no? Híjole, yo creo que pones el punto exactamente en el origen para entender nuestra actual ley de amparo. Nuestra actual ley de amparo viene de un proyecto que se escribió mucho tiempo antes, claro que tuvo algunas adiciones, pero viene de mucho tiempo antes de cuando realmente se cristalizó en la reforma que ahora estamos conmemorando de la ley de amparo y de la expedición de la nueva ley. Pero definitivamente creo que no la podemos entender sin entenderla conjuntamente con la reforma de derechos humanos, que en cierto sentido fue caminando sola, empezó después, pero llegó primero. Sí. Y cuando llega la reforma de derechos humanos, entonces vuelve a tomar aire, a tomar conciencia de la importancia de que esos derechos humanos, con ese nuevo reconocimiento constitucional, estén arropados de mecanismos para hacerlos efectivos, y entonces viene la reforma en materia de ley de amparo que tiene como vocación que todo eso sea una realidad, y por eso sí creo que no podemos entender la ley de amparo solita, sino acompañada con algo que es casi de los mismos momentos constitucionales que la misma ley, que es la reforma de derechos humanos que le precedió por muy poquito tiempo antes. Sí, la de 2011, ¿verdad? Así es. A ver, Víctor, en ese sentido, un primer tema, de la mano con lo que acaba de comentar la magistrada María Amparo Hernández, es cómo incorporamos ahora el parámetro que crea el orden jurídico internacional. Sabemos que México ha suscrito, ha ratificado muchos tratados de derechos humanos, y esa oportunidad a la que se refería María Amparo de leer la ley de amparo a la luz de la reforma de derechos humanos nos genera un nuevo parámetro, una nueva forma de argumentar. Correcto. Cuéntanos esa parte, por favor. Pues uno de los elementos que básicamente implicó la aprobación de la reforma constitucional de amparo y también de derechos humanos en su momento a nivel constitucional fue cómo se cristalizaría ya específicamente en la ley reglamentaria esta incorporación de los derechos humanos de fuente internacional al parámetro de control del juicio de amparo. Y me parece que la ley reglamentaria lo que vino a hacer fue básicamente generar un nicho de oportunidad para que jurisprudencialmente se fuera definiendo cómo aterrizábamos esos derechos que, si bien ya desde antes de la reforma se tenían que observar porque estaban contenidos en tratados vinculantes para México, fue a través de jurisprudencia que paulatinamente se le fue dotando de sentido y alcance a qué instrumentos efectivamente nos vinculan, cuáles son los contenidos y alcances de determinados derechos y cómo los armonizamos cuando veníamos de una tradición en la que el texto constitucional por antonomasia era el primer referente normativo no solo de los juzgadores de amparo, sino también de los propios operadores prácticos, llámense los litigantes, los abogados, los académicos. Básicamente nuestro abanico de referencia eran los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional. La incorporación de los tratados internacionales ya como parte de este nuevo parámetro de regularidad normativa, me parece, a estos 10 años de avance de la ley reglamentaria, han detonado una serie de casos cada vez más interesantes, refrescaron las ideas de lo que se podía hacer valer en la justicia constitucional. Hoy en día es muy frecuente ver que cosas que anteriormente no se impugnaban como proyectos de infraestructura
se ponen a la luz del control constitucional a través, por ejemplo, del derecho humano al medio ambiente o elementos de política pública que históricamente no se veían en el juicio constitucional. Hoy en día, a través del juicio de amparo, se empieza a reflexionar sobre ellos y qué correlación tienen que tener con el marco de derechos humanos. Y en ese aspecto a mí me parece que uno de los retos a los que nos enfrentamos es propiamente a llegar cada vez más a las personas del amplio espectro de derechos humanos que hay en tratados internacionales que a veces ni siquiera se conocen. Hoy en día es muy fácil invocar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todo lo que tiene que ver con sistema interamericano, pero México tiene una tradición de firmar múltiples tratados, instrumentos internacionales que contienen más de esos derechos. Entonces, como una primera aproximación, me parece que esta nueva ley y las reformas que se le hicieron específicamente en el tema del parámetro significaron abrir la puerta a nuevas preguntas que necesariamente tienen que pasar por el control constitucional y desde luego también a límites, porque los derechos humanos a veces solamente los vemos desde el punto de vista de su margen de protección, pero también pueden ser limitados y en eso me parece que también es hacia donde la jurisprudencia ha ido abonando. Hasta ahí dejaría este primer comentario. Oye, María Amparo, regreso contigo. A ver, esto que normativamente tiene su fundamento, tú misma lo apuntabas en la reforma constitucional, que lo refleja claramente, Víctor ahorita lo decía, la ley de amparo, pero también supone un reto, un desafío para ustedes como personas juzgadoras Claro. en términos de utilización de fuentes, etcétera. Por ejemplo, y esto te lo planteo por la reflexión de Víctor. Dice, bueno, citar la Convención Americana y todo, pero hay muchísimo más. Yo te diría, por ejemplo, derecho derivado de los tratados internacionales como observaciones o comentarios generales de comités de Naciones Unidas. Protocolos. El propio Pacto San José tiene 2 protocolos. Precedentes interamericanos. Así es. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un importante cambio de antes y después de esta ley de amparo, que insisto, muy importante verla con su origen, pues no su origen, pero concomitante con la reforma de derechos humanos, porque, como decía Víctor, se han abierto discusiones que antes eran impensables o si se presentaban se sofocaban muy rápido porque había una visión del juicio de amparo que si bien algunos pensaban o pensábamos que podíamos traer derecho internacional al resolver los asuntos, no era una concepción generalizada, no era el entendimiento común y había grandes debates y se pasaban grandes horas de discusión. Oye, ¿podemos o no podemos invocar para esto sí, y todo eso ya se acabó. Ahora lo hacemos con una naturalidad, como algo que se hace todos los días, voltear a ver las convenciones internacionales. Nuestras preguntas son mucho más, son diferentes, son más sofisticadas, exigen respuestas mucho más elaboradas y un primer trabajo, que es lo que apuntaba Víctor, primero incluso un primer reto en identificación de cuáles son todas esas fuentes de derecho internacional que en este asunto en particular que voy a resolver. Oye, y no está fácil, ¿no? Y no está fácil, porque hay una dispersión normativa tremenda, tremenda, tanto en el derecho doméstico como en el derecho internacional, de modo que sí, hemos tenido ese reto muy importante, pero creo que ha traído muy buenos frutos, porque ha permitido releer la Constitución desde otras ópticas, entender y dar contenido a derechos que antes, por los que prácticamente no pasaba la justicia de amparo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, eran temas muy, muy, muy difíciles de plantear en juicio de amparo. Y con esto no puedo dejar de comentar otro tema en el que también hay un parteaguas importante, que va muy de la mano con el tema del parámetro y que lo hace tener como que este efecto expansivo al parámetro y este efecto expansivo del amparo, que es que entramos a una nueva era de la justicia de amparo cuando se introduce el interés legítimo. Porque el interés legítimo facilita la presentación de demandas de amparo. Va de la mano, ¿no? Va de la mano. Por eso no puedo dejar de mencionar esto, aunque estemos hablando del parámetro. Creo que un parámetro nuevo sustancialmente amplio, con contenidos tan variados en materia de trabajo, en materia de libertad de expresión, en materia de ambiente, en lo que tú quieras. Consumidores, vaya. No hay ámbito que se quede intocado con las protecciones internacionales que tenemos, porque bien lo decía Víctor, tenemos una larga tradición de firmar, firmar y firmar, incorporar tratados, y ahora el reto, pues, más allá del acto protocolario de firmarlos, es hacerlos efectivos, conocerlos, difundirlos
y hacerlos realidad en la esfera de cada persona. Y este reconocimiento del interés legítimo lo veo como una ampliación también sumamente importante. Tan importante, no puedo poner jerarquías y decir, fue más importante abrir el parámetro que abrir. No, no podría, bueno, yo no podría decirte cuál fue, si alguno de estos es más importante que el otro, pero sí creo que este reconocimiento, esta facilidad de acudir con un interés legítimo y no con el estricto concepto que hemos tenido tradicionalmente del interés jurídico, ha permitido una serie de posibilidades que antes hubieran sido impensables. Y no solo para derechos sociales, también para derechos civiles, políticos, digamos, más clásicos, ¿no? Temas de libertad de expresión se han podido plantear a través del interés legítimo, temas de discriminación con un buen derecho a la no discriminación de nuestra Constitución. Antes hubiera sido, no digo imposibles, pero sumamente difícil de irlos planteando, irlos transitando y lograr que un asunto de estas temáticas tan relevantes que pegan transversalmente no solo al quejoso. El interés legítimo ha permitido, no solo por la resonancia que da un fallo de la Corte, sino porque precisamente impactan en derechos cuya naturaleza es transversal. Y Sentencias de uno protegen a todos con todo y los efectos es lo que te iba a relativos de decir, las que sentencias. protegen a una comunidad Exacto. eventualmente. Eso es muy bueno. Exacto. Eso Entonces la han gente, permitido avanzar grandes temas para el beneficio de colectivos muy grandes. eso para la gente es No es otra importante. cosa. Es una tarea de construcción comunitaria del Poder Judicial Federal Y del derecho. y del derecho. A ver, Víctor, plantea la maestra María Amparo algo muy importante, interés legítimo que, déjame decirlo coloquialmente, pues abre una puerta más grande. No, no es que la puerta fuera muy pequeña antes o no, pero ahorita pues ciertamente este concepto es más grande. Pero te quiero plantear lo siguiente, me parece que es un buenísimo ejemplo de cómo sí se ha requerido una cierta creatividad o para que no se sientan algunos académicos que dicen que los jueces no crean derecho, etcétera, vamos a llamarle un acompañamiento Claro. de parte de la justicia constitucional, de las personas juzgadoras aquí en el Poder Judicial Federal, para dotar de contenido. Ahí es donde viene mi planteamiento, porque la ley de amparo, la Constitución incluso habla de interés legítimo, pero no lo define. Y yo recuerdo, seguramente ustedes lo tienen muy presente también, una contradicción de tesis que llegó al Pleno, si mal no recuerdo, la contradicción de tesis 111, diagonal 2013, porque las salas de la Corte habían entendido de diferente manera el interés legítimo y naturalmente antes que las salas, los propios tribunales colegiados de circuito. Entonces, Víctor, en esta tesitura, pues sí se requiere que vayamos dotando de sustancia los conceptos de la ley de amparo, ¿no? Claro, me parece que uno de los elementos que recordaremos que se mencionaba mucho en la academia y después ya en el foro judicial era el llamado cambio de paradigma. Y esa expresión me parece que no era gratuita. De verdad significó cambiar los modelos, esquemas, incluso dogmáticos que traían los juzgadores de aquel entonces, no solo los juzgadores, la academia, cómo producía sus textos basados en una visión muy nacionalista y de cuño hasta procesal duro y estricto del juicio constitucional, del juicio de amparo. El juicio de amparo se veía antes de la reforma como algo que efectivamente solamente podrían acceder aquellos que ya dominaran una especie de técnica del amparo. La reforma lo que vino a hacer fue a refrescar muchas categorías y me parece que la que apuntaba la magistrada es fundamental, el interés, como esta forma de acceder al juicio constitucional. Veníamos de una idea de interés jurídico puro y duro en el que solo la persona que tuviera un derecho subjetivo podía promover el amparo. Impensable que una persona que considerara que el medio ambiente se estaba afectando por una obra pública o que alguien que consideraba que los recursos destinados a la educación no se estaban ejerciendo de manera cabal, pudiera a través del amparo lograr que un juez examinara la situación y verificara si era compatible o no con la Constitución. Entonces me parece que la noción del interés legítimo lo que vino a hacer efectivamente fue abrir la posibilidad de sujetos legitimados no solo para hacer valer la violación de sus derechos, sino en última instancia preservar la supremacía constitucional, porque finalmente cuando un amparo es concedido, de fondo no solamente está implicando que se diga que el acto reclamado es inconstitucional, sino que era incompatible con el texto de jerarquía superior de nuestro sistema jurídico.
Entonces, en ese aspecto, ya tomando el punto de la jurisprudencia, me parece que esa nueva categoría conceptual, interés legítimo, ya para aterrizarla en la práctica, forzosamente tenía que pasar por el entendimiento, número uno, de los tribunales de primera instancia, los juzgados de distrito, eventualmente los colegiados en las revisiones, pasar para dotarlo de sentido y alcance. ¿Por qué? Porque efectivamente la Constitución solamente nos da las grandes líneas de lo que nos permite conceptualizar como interés legítimo. La ley de amparo desarrolla un poco esas líneas, pero desde un punto de vista muy general. Me parece que fue caso por caso que la Corte al final empezó a crear parámetros de reconocimiento de en qué supuestos sí procedía el juicio constitucional por interés legítimo y en qué casos no, en qué casos era un mero interés simple. Y ahí me hace pensar en lo que tenemos ahora. Los primeros pasos en materia de interés legítimo prácticamente pasaron por asociaciones civiles o personas jurídico-colectivas. Octava época, ¿no? Prácticamente, Sí. los primeros criterios en los que se fue generando esta regla de reconocimiento partían del objeto social de la asociación. Si la asociación tenía un objeto social relacionado con el derecho humano que estaba en juego, entonces palomeábamos el interés legítimo. Eso abrió la puerta a que muchas organizaciones de la sociedad civil pudieran encontrar en el juicio de amparo una ruta para solucionar problemas de política pública, judicializando esos problemas, o sea, racionalizando a través del amparo problemas que en otro momento no se hubieran podido llevar al conocimiento de los tribunales. Y eso nos permitió que paulatinamente fuéramos entrando a casos en los que ya personas físicas pudieran promover el juicio de amparo aduciendo intereses legítimos. Y vienen a mi memoria, por ejemplo, casos en los cuales se ha puesto de por medio el derecho humano al medio ambiente sano, en el que personas físicas han logrado, aduciendo solo interés legítimo, sentencias que han detenido desde el punto de vista constitucional obras que podían perjudicar al medio ambiente o que no tenían todos los elementos para una buena manifestación de impacto ambiental, qué sé yo. O sea, y desde luego esto a golpe de precedente. Y un último punto sobre el tema de la creatividad. Me parece que la reforma y la nueva ley de amparo llamó a que los jueces repensaran la estructura clásica del entendimiento del juicio de amparo y hasta cómo se enseña hoy en día en las facultades. Me parece muy difícil pensar que con las categorías de interés jurídico pudiéramos seguir explicando las nuevas categorías conceptuales que tiene la ley de amparo. No, pues no da. Los esquemas han quedado rebasados. Sin duda. A ver, un tema adicional, María Amparo, que te planteo, muy práctico, que ustedes lo viven día a día, la suspensión del acto reclamado. Creo que ahí también hay aportaciones porque recordarán ustedes allá pues en los años 90, quizá la primera mitad de los años 90, que algunos tribunales, uno en particular, colegiados de circuito en materia administrativa, empezaron a trabajar con este concepto de apariencia del buen derecho, que luego la jurisprudencia desarrolla, etcétera, pero la ley de amparo lo recoge textualmente y dice, bueno, para resolver sobre la suspensión, pues tienen que trabajar con apariencia del buen derecho. Un comentario sobre eso, ¿ayuda, no ayuda, es bueno, no es bueno? ¿Qué supone a 10 años de la ley de amparo? A ver, a 10 años de la ley de amparo, es muy fácil hablar a 10 años porque las cosas se ven de otra óptica, pero yo quisiera que nos situáramos en aquella época y quiero recoger un poco de lo que nos comentaba Víctor ahorita, de cómo se le ha ido dando por los operadores jurídicos, Suprema Corte, salas, colegiados, como contenido estos nuevos derechos, contenido y significados al interés legítimo. Lo mismo ha pasado desde hace mucho, pero ahora hay más conciencia social de que los derechos los vamos interpretando los jueces, les vamos dando contenido, se va transitando hacia una cultura de mayor conocimiento de los derechos y rescatando esa experiencia, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. En esa época, como bien lo decías, los tribunales ya habían venido dotando de estos conceptos que procuraban hacer la suspensión, que es la figura cautelar del juicio de amparo. Es un amparo express, podríamos decirle, para no hablar en términos tan técnicos. Creo que comunica bien decir un amparito express, así rapidito, con lo que me Gran dices, concepto. llegas y me presentas tu demanda y yo veo como que casi está para ampararte, no te hago esperar y te voy protegiendo desde ahorita. Bien, ese es un concepto que ya los tribunales habían empezado a dar contenido y esto que pasa en la ley de amparo hace 10 años en la que todos estos conceptos propuestos, pues primero por la doctrina, luego recogidos por los operadores jurídicos, eventualmente por las propias salas de la Suprema Corte y el Pleno de la Corte, pasa la legislación
y por supuesto que tiene un efecto expansivo y transversal, porque ya no son 1, 2 o 3 o 4 tribunales manejando estos conceptos, sino que entramos a una nueva era en la efectividad de las medidas cautelares en el juicio de amparo. Si de por sí tradicionalmente una de las principales bondades o atractivos de la legislación de amparo era la posibilidad de tener una suspensión, lo que hace la nueva ley de amparo cuando incorpora estos conceptos normativamente, cuando habla de la posibilidad de restituir provisionalmente la violación del derecho, sí rompe un paradigma. Porque aunque se venía haciendo en forma individual por algunos operadores, había una gran barrera que era, yo no te puedo adelantar nada de protección hasta que no acabe el juicio. Y el juicio podía tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y la protección, pues bien, gracias. Ahora, en este contexto, María Amparo, te planteo y te pregunto, el mandato de la ley de amparo al referir el concepto de apariencia del buen derecho, que tampoco está definido, No. nada más está mencionado, ¿no te parece que aspira también al desarrollo de cualidades argumentativas más sofisticadas? Porque Claro. recuerdo que el 138 de la ley de amparo habla efectivamente de que tienen que existir un análisis ponderado de apariencia del buen derecho versus, déjame ponerlo así también en el ánimo comunicativo, Ujú. em, leyes de orden público e interés social. Sí. Entonces esto, pues incluso la propia noción de análisis ponderado, híjole, en términos Claro. argumentativos, pues sí es algo, digamos Claro. que es un paso adelante importante. ¿En la práctica lo percibes así? Sí, en la práctica lo percibo así porque ejercicios, nomás que se va a oír medio sofisticado, pero creo que es algo muy simple. Estos ejercicios de análisis que hacíamos hasta que resolvíamos el juicio, los estamos teniendo que hacer desde antes y casi prácticamente desde el principio, con la presentación de la demanda, ponderar. ¿Qué es ponderar? Pues no es nada más asomar, no. Es un ejercicio más de fondo, que no es de fondo, pero hay que meternos un poco más, hay que encontrar las variables del caso que hay, las necesidades de protección, hay que encontrar las tensiones que genera el caso con cuestiones de orden pública y entonces producir una primera valoración en la que decimos, aquí sí hay condiciones para que te empiece a proteger desde ahorita, no te tienes que esperar a que yo termine con este juicio, se reúnen estos y claro que ha cambiado la forma interpretativa. Y aquí no lo puedo dejar de conectar con otro tema también ya asomado a propósito del interés legítimo. La ley de amparo no se puede entender solita. Tú puedes agarrar una ley de amparo y leerla una vez y leerla otra vez. ¿Vas a saber amparo? Claro que vas a saber algo de amparo. Pero el juicio de amparo, como muchas de las cosas que pasan aquí en nuestro sistema jurídico, no se puede terminar de entender sin entender el derecho de los jueces, sin entender cómo los jueces vamos interpretando todo ese derecho. Y creo que es un tema que además ahorita se refresca y nos hace repensar sobre la importancia de leer y también de conocer los criterios judiciales, porque si bien muchas cosas de la ley de amparo están ahorita como estaban hace 10 años, cuando tenemos una reforma importantísima que la atraviesa, que es la reforma al sistema de precedentes, Sí. que eso ya es otra cosa, pero bueno, a lo que quiero llegar es a que estamos obligados a estar dialogando con los criterios judiciales para poder ir construyendo el derecho y para poder ir haciendo el juicio de amparo un juicio efectivo. Y en ese sentido, María Amparo, diríamos, lo que hoy es el juicio de amparo, a 10 años de la ley, es el texto de la ley más la interpretación que se le ha dado vía precedente, vía tesis, vía incluso, me atrevo a decir, las propias sentencias, que también es necesario hacer ese trabajo, que es un trabajo arduo, yo lo sé, porque pues sentencias de amparo, pues cuántas hay cada año, pero sí buscar aquellas más significativas, más emblemáticas, porque si no, yo creo que lo dijiste con gran claridad, pues no puedes saber lo que es el amparo. ¿Sería una conclusión válida? Yo creo que es una conclusión muy válida, que tenemos que seguir la pista de los criterios judiciales y máxime el sistema de precedentes que ya nos llegó. Ya está vigente. Estamos obligados a estar dialogando constantemente con los fallos nosotros, con los fallos que se escriben en la Suprema Corte. La Suprema Corte, cuando nos revisa, a hacer ejercicios también de razonamiento. Todos, creo que todos estamos obligados a escucharnos, que creo que si tuviera que decir en qué se resume el sistema de precedentes, en escucharnos y hablar entre nosotros mismos. Una suerte de diálogo. Una suerte de diálogo. Ahí está el reto. Bueno, vamos a hacer una pausa
Estamos platicando con la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, con el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, Víctor Manuel Rocha Mercado, sobre este momento importante en la vida jurídica del país en donde se están cumpliendo, fíjense, 10 años de vigencia de la ley de amparo que nos rige. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación a 10 años de la ley de amparo, lo alcanzado y lo que sigue. Bueno, estamos platicando con nuestros invitados. Nos comentaba la magistrada María Amparo Hernández el tema de la suspensión del acto reclamado ahora antes de esta pausa. Y quiero proponerte, Víctor, un comentario, digamos, de acompañamiento a esta reflexión de la magistrada tan importante, porque pues en la práctica la suspensión del acto reclamado pues es la columna vertebral a veces del amparo, pero te lo quiero plantear en un contexto que no podemos soslayar en este recuento de los 10 años de la ley de amparo, que es la pandemia. Le tocó a esta ley de amparo, les tocó a ustedes dentro del Poder Judicial Federal, en la Corte, en los colegiados, en el Tribunal Electoral, evidentemente, la pandemia, y creo que en un contexto de algo tan significativo desde el punto de vista humano, institucional, como fue la crisis del COVID, la propia pandemia, la suspensión jugó un papel. La figura técnico-jurídica de la suspensión tuvo un impacto en la vida, me atrevo a decir que de miles de personas, en un contexto de angustia vital, que fue la pandemia. Cuéntanos esa parte, Víctor, un comentario. Me parece que los problemas son justamente los que te permiten buscar soluciones. Y la ley de amparo se vio refrescada en un aspecto que me atrevo a decir fundamental, que son los medios tecnológicos, las tecnologías de la información y cómo la suspensión juega un papel tan determinante para el justiciable sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia. Veníamos de un esquema en el que básicamente la suspensión solamente te permitía, por el principio de buena fe, asomarte al caso y ver si había una posibilidad mediana o de alcanzar algo fundado para el quejoso. Ahora no, la suspensión y el estudio mismo del juzgador sobre esta figura atraviesa por un análisis un poquito más de fondo, como lo señalaba la magistrada, pero va más allá todavía esto. Cómo en contexto de problemáticas sociales la figura de la suspensión tuvo que ser repensada también en sus efectos. Durante mucho tiempo se tuvo el criterio de que la suspensión no podía llegar a tener efectos restitutorios en sí misma o de que constitución de derechos, porque terminaría por hacer inoperante una eventual resolución de fondo o haría básicamente que la materia quedara superada. Lo cierto es que las problemáticas cada vez más complejas han llevado a pensar que la suspensión en realidad sí puede llegar a tener alcances mucho más protectores, sin necesidad de que constituya derechos, poder, por ejemplo, en el tema de la vacunación, permitir que las personas pudieran acceder a la inoculación, que pudieran eventualmente abastecerse los centros de vacunación con las dosis correspondientes, empezar incluso a repensar la estrategia de si los grupos etarios para los cuales estaba dirigida la campaña eran los médicos, ¿te acuerdas del sector privado? Exactamente. Y eso de la mano, y me parece muy importante también reflexionarlo, de cómo las tecnologías de la información han favorecido que también se refresque el entendimiento de las promociones en el juicio de amparo. Hoy en día para los justiciables es mucho más fácil ingresar al portal de internet del Poder Judicial y presentar una demanda de amparo y de la mano solicitar la suspensión del acto reclamado, y todo esto de manera electrónica. O sea, cómo este tipo de tecnologías de la información han logrado también refrescar estructuras de tramitación que durante mucho tiempo solamente hacían engorroso el acceso a la justicia constitucional. Y por el otro lado, rescatando algo que me agradó mucho que se comentara, el diálogo que se ha generado no solo entre los operadores jurídicos, sino me atrevo a decir también con el legislador. Porque históricamente pareciera ser que el diálogo entre cortes o entre órganos jurisdiccionales tendía a ser muy endémico, muy cerrado. Y ahora no, el legislador ya ha dado un catálogo de supuestos en los cuales se presume desde antes que la suspensión no se puede otorgar. Y este catálogo básicamente surgió
en respuesta a determinados pronunciamientos de los jueces en casos que para el legislador democrático se consideraba que no era viable con la suspensión ponerle un obstáculo, por ejemplo, a la eficaz persecución de los delitos o a la continuación de obras públicas y de desarrollo fundamental para el país, qué sé yo, todo un catálogo taxativo de supuestos, pero respetando también la interpretación judicial. ¿En qué sentido? En que la valoración del orden público y el interés social no se siga como una especie de elementos para necesariamente negar la suspensión, sino para que el juzgador asuma un papel en el que efectivamente puede dictar una medida cautelar tan fuerte como la suspensión del acto reclamado, pero haciendo una ponderación un poco más argumentada, más sofisticada, de analizar tanto los beneficios que puede llegar a tener el quejoso en correlación con qué busca el acto reclamado en el sistema jurídico. Entonces, ese diálogo que se ha generado no solamente por parte de los tribunales entre ellos mismos, sino también con el legislador democrático. Y por el otro lado, también el hecho de que fue un llamado a que los jueces, a través de sus sentencias, fueran dotando de sentido y alcance a estas figuras. Y desde luego esto a través de los recursos que la propia ley de amparo permite que sean múltiples tribunales los que se pronuncien sobre un mismo caso. Cuántas suspensiones no llegaron a ser concedidas y eventualmente el tribunal colegiado reflexionaba y decía, no estuvo bien concedida, o sí estuvo bien, pero le faltó, qué sé yo, a grado tal de que, por ejemplo, la Corte cada vez ha ejercido más su facultad de atracción en los últimos años sobre temas que históricamente no llegaban hasta el Tribunal Constitucional, particularmente en temas que de alguna manera ya se daban por superados, ¿no? En qué casos sí procede la suspensión y en qué casos no. Más o menos así es como yo entiendo este punto. Ahora, fíjate, el ejemplo que nos pone Víctor María Amparo es muy interesante, la vacunación, porque me parece que refleja un amparo animado por los medios tecnológicos, pero que también busca tener un impacto en la vida de las personas. Y retomo tu expresión, en un contexto de emergencia como lo fue la pandemia, en donde de pronto las autoridades educativas le dicen a las niñas, a los niños, a los adolescentes de este país, regresen a clases, y los papás angustiados de que los niños no estaban vacunados, no estaban vacunados. Y ahí el Poder Judicial Federal entró cuando se le requirió a través de demandas de amparo, pues para fijar criterios, pero a través de la suspensión y de manera inmediata. ¿No te parece un ejemplo nítido Me parece un ejemplo nítido de la conjunción de muchas cosas buenas que hicieron posible todo esto? Y algo que no hemos tocado ahorita que lo mencionabas, una de las cosas en las que fue pionera esta nueva ley fue en la justicia en línea. Sí, Cuando sí. ahora ya lo vemos como algo más natural, Bueno, pero en su momento, sí. cuando se publicó la nueva ley de amparo, todo este capitulado y toda esta regulación que traía el juicio en línea, parecía que iba a ser letra muerta y ha sido lo que en últimos años ha venido a revalorizar y hacer sumamente mucho más fácil llegar a la justicia de amparo. Aunque yo creo ahí, lo podemos platicar si quieren, pero yo creo que ahí todavía nos falta mucho, Nos falta mucho. y no me refiero a Poder Judicial Federal solamente, sino de cultura jurídica. Claro. Siento que en el ánimo de muchos abogados todavía el papel Claro. tiene un peso. Y de juzgadores también. Seguramente Sí. sí, hay que decirlo con todas sus letras, pero esta idea del abogado que va arrastrando, cargando un bonche de papel y va y se forma en oficialía de partes y que todo quede bien sellado, ¿verdad? Y que le den ahí mismo su boletita de en qué tribunal cayó el asunto, etcétera, todavía está formando parte de la cultura Información. jurídica. Ahí nos falta dar ese salto tecnológico al mundo jurídico en general, me refiero. Yo creo que estamos dándolo. Estamos ahí. Creo que las circunstancias además nos dieron como un empujón para dar ese paso, pero ciertamente además, hombre, el sistema judicial es enorme. La justicia de amparo es muy importante, es, creo yo, columna vertebral, pero hay muchos sistemas de justicia a su alrededor que tenemos que ir acercando. Oye, qué bueno que lo mencionas, porque yo te quería plantear justamente esto en la lógica que los dos lo han expresado de manera muy, muy clara, del diálogo, pero el diálogo, aquí añado un elemento, el diálogo de la justicia constitucional ejercida a través del Poder Judicial Federal con los órganos responsables de impartir justicia a nivel de entidades federativas. Y te lo pongo a consideración, magistrada, porque en la lógica de precedentes, lo ideal sería que estos precedentes transminaran, que bajaran a la justicia cotidiana, como se dice a veces, ¿verdad? La justicia del día a día, y que ya en amparo llegaran, pues,
ya los casos que verdaderamente tuvieran así como una relevancia constitucional, etcétera, incluso a través del amparo directo, pero que ya el precedente guiara, modulara y estableciera sentidos hermenéuticos a nivel de justicia local, porque hay también una corresponsabilidad ahí. Un comentario sobre esto. Ay, es que ese es un súper tema. Un súper tema. Como que más todo lo que hemos estado platicando, creo que podríamos enfocarlo más a lo que llamamos amparo contra administración pública, amparo contra legislador, donde todos estos avances de suspensión, de interés legítimo es donde es más visible. Pero el problema que comentas, pues no es problema. El tema que comentas es yo creo que en volumen, el volumen más grueso de la justicia de amparo, el amparo en el que lo que estamos revisando son actos que provienen de otros jueces, de los sistemas de justicia local, de los sistemas de justicia laboral, de los sistemas de justicia laboral burocrática, y ese es, me atrevería a decir qué número, el volumen más importante con el que trabajamos los jueces de amparo. Creo que sí hay ese diálogo, este efecto que dices de que los criterios de la Suprema Corte vayan como en una cascada, imprimiendo y dejando huella y reflejándose. Sí hay, quizá no son los problemas más visibles, ciertamente son más visibles, más fáciles de comunicar los grandes casos de derecho ambiental, de derecho urbanístico, de salud, tienen por su propia naturaleza pues un efecto comunicativo más fácil. Pero en esta otra parte no tan visible del juicio de amparo, en la que todo lo que estamos juzgando son lo resuelto en otros juicios, por eso me gusta decir que el amparo en este sentido es el juicio de todos los demás juicios. Es correcto. Yo sí lo veo en mi experiencia que hay este efecto de diálogo, de cascada, sí se van replicando, y creo que en esa cadena de cosas lo que pasa es que los problemas no llegan a la Corte solitos tampoco. Van pasando un proceso de planteamiento, presentación, depuración, refinación, para ya cuando llegan a la Corte que nos dé luz con sus criterios. Y sí lo veo. Bueno, lo veo porque soy operadora jurídica y estoy adentro, pero ciertamente son flujos y construcciones jurisprudenciales no tan visibles, pero en mi apreciación sí se están dando y se presentan diálogos muy interesantes. Que tenemos muchas cosas en las cuales seguir trabajando, sin duda. Y la ley nos trae también problemas nuevos y discusiones que apenas estamos empezando a dar y que no están, unas apenas empezándose y las del mismo interés legítimo todavía en construcción de algún modo, ¿no? Oye, y este efecto cascada, ¿lo observas, María Amparo, en tesis o respecto a la lectura de sentencias? Te lo planteo porque en alguna conversación que tuvimos con un secretario de Estudio y Cuenta de la propia Corte, lo voy a citar, y además lo he citado ya en varias ocasiones porque además me pareció atinadísimo el comentario, Juan Jaime González Varas. Él decía, él usaba esta expresión y luego yo la uso para otros efectos, ¿no? Pero él decía, es que en México tenemos tesitis. Sí. Es decir, uno piensa, dice, oye, los viernes publican las tesis, pues yo me doy ahí una media hora, una horita, las reviso, las leo, lo que me interese lo imprimo, lo anoto, en fin, y hasta ahí. Pero nos estamos perdiendo de ejercicios interpretativos y de argumentación de grandísimo nivel al no asomarnos En la sentencia. cuando la tesis te llama la atención a las sentencias. Yo me acuerdo que leí una tesis en donde tú fuiste ponente de un tema de responsabilidad por malpraxis en Ah, ya abogacía. sé cuál. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿No? Incluso Sí, sí, sí. por ahí lo platicamos. Y ya cuando vi la tesis me interesó mucho, pero me fui a la sentencia. Y cuando ya leí toda la sentencia, que entendí el problema, de dónde venía, cuál era la reflexión que hizo el tribunal colegiado en su integralidad, pues sí te das una idea mucho más sofisticada, robusta del tema, ¿De qué? que si te hubieras quedado con la tesis. Y no estoy descalificando la tesis, que era suficientemente ilustrativa, pero no suficiente. ¿Esa transminación es de tesis o de sentencias? ¿En qué punto estamos? Pensaría que preponderantemente de tesis. Tenemos una cultura muy arraigada de buscar tesis. Tesitis me parece un término que comunica mucho. Tesitis, ¿verdad? Tenemos Y tesitis. yo te diría otro, lo que no existe en el jus no existe en el mundo. ¡Oh! Está buena. Oye, me la quedo ya. Te voy a citar también. Es que, bueno, a ver, el volumen de fallos que hay en la Corte es inmanejable. Entonces, ante la imposibilidad material de estar, por más que uno intenta estar al día, ante la imposibilidad material de leer absolutamente todos los fallos, uno se concentra en los que ellos han juzgado tan relevantes que han hecho una tesis.
lo que estamos acostumbrados a hacer. No hablo por mí, porque a mí sí me gusta mucho leer sentencias y es a la fuente a la que me voy, pero sí creo como una generalidad que lo más general, la práctica generalizada es a veces hasta el rubro. Sí, ¿verdad? A veces Con el hasta cual, si el rubro, rubro sí, fuera tienes toda un la razón. precepto de algún código adjetivo, algún código sustantivo, a veces hasta con el puro rubro. Sí, sí lo tenemos, creo que lo tenemos que ir rompiendo. Eh, Me han preguntado en algunas ocasiones, oye, ¿qué opinas de que se sigan produciendo tesis en un sistema de presentación? Mientras la Corte maneja estos volúmenes, creo que es la forma en que nos comunican mejor, oigan, aquí hay una pista, leer esto, pero creo que sí tenemos que transitar hacia una forma de trabajar en la que la tesis no es la tesis es un abstract, un keyword con el que tú con eso encuentras la pista de la fuente a la que te tienes que ir, que es, como bien dices, la sentencia. Maravilloso, estoy totalmente de acuerdo. Víctor, te planteo un tema porque yo creo que la reforma constitucional, en primer lugar, de 2011, tanto en derechos humanos, pero particularmente en amparo, y la propia ley, se atrevieron a romper una inercia histórica de aquello que pues se conoce todavía como la fórmula Otero, es decir, los efectos relativos de la sentencia de amparo al introducir, no quedó eliminada, hay que decir, no es que la hayan quitado, borrado, pero sí introdujeron esto que es la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues que de alguna forma ya cuestiona o matiza eh, la llamada fórmula Otero y además algún criterio que por ahí recuerdo que la Corte dictó en el caso de omisiones legislativas, Ujú. ¿no? Que fue ya construyendo un amparo con una visión de efectos más, pues sí, generales, ¿no? Llamémosle así. Un comentario al respecto porque me parece un tema insoslayable. Definitivamente. De hecho, es una figura que aún me parece se tiene que explorar con mayor profundidad. Los casos no lo han permitido porque a veces queda sin materia la figura, particularmente ya en los procesos. Pero de suyo me parece que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad obedece al principio de igualdad. Era, hasta desde un punto de vista de sentido común, muy injusto ver que si una norma ya en determinados casos, incluso por los tribunales de mayor jerarquía del sistema, habían sido consideradas inconstitucionales, se siguiera aplicando esa misma norma a otros casos en los cuales presentaban las mismas circunstancias y que bien sea porque no acudían a la justicia o porque no tenían la posibilidad de recurrir las sentencias, se quedaban básicamente con la aplicación de una norma inconstitucional. Esta figura, para recordar un poco, es la posibilidad que tiene la Suprema Corte de Justicia de que una vez que una norma es declarada inconstitucional jurisprudencialmente, por mayoría calificada de 8 votos, pueda expulsar del sistema la norma prácticamente con efectos derogatorios y que la misma no pueda ser aplicada válidamente a otros casos, salvo en la materia fiscal o tributaria. Esto abrió una posibilidad impresionante. ¿Por qué? Primero por el tema de los precedentes, que ahorita quisiera hacer un comentario que pasa por el hecho de lograr sentencias cada vez más concretas y precisas, porque transitar a un sistema de precedentes presupone que las consideraciones que rigen el fallo van a ser entendibles para que el operador jurídico se ponga los mismos anteojos que el juzgador que emitió ese precedente. Y en el caso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, me parece que va muy de la mano. ¿Por qué razón? Pues porque básicamente presupone que si la Suprema Corte o los tribunales federales ya llegaron a la conclusión firme, que fue reflejada en un criterio jurisprudencial, de que una norma es incompatible con el texto constitucional, esta figura lo que permite es que le avise al legislador o al órgano que expidió la norma, corrige tu error. Tienes 90 días para solucionar este problema de inconstitucionalidad. Si pasan esos 90 días y no supera servicio inconstitucional, el efecto que va a tener es que pueda emitir una declaratoria general para que no se le aplique ya a ninguna otra persona. Y esto vino de la mano de un procedimiento que muy pocas veces he explorado, pero que lo regula la ley de amparo y que es la llamada denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta figura permite que los justiciables ya no tengan que agotar todo un juicio de amparo completo para obtener un fallo en el que se ordene la inaplicación de la norma, sino basta con que lo denuncien ante el juez de distrito y se diga, se me aplicó una norma que ya había sido materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y recordar un poquito volviendo a los precedentes. En amparo estamos muy acostumbrados a invocar solo criterios de amparo,
pero también están los criterios que con efectos generales emite la Corte en acciones de inconstitucionalidad, Sí. en controversias constitucionales donde se impugnan muchas veces normas generales que son las que en última instancia se aplican ya en la justicia cotidiana. Y me parece que, ya ligándolo al tema de los precedentes, esto también implica un reto, que generalmente es muy común mencionarlo, que es transitar hacia sentencias cada vez más inteligibles para las personas. Me parece que una de las críticas que se hizo al sistema de jurisprudencia por precedentes de la Corte, desde luego, sabemos que si una decisión la avala el Pleno de la Corte, cuando menos por 8 votos, y en sala por 4, ese criterio se vuelve jurisprudencia. Una de las críticas que se hacía es, si es un sistema de precedentes, lo que tendríamos que leer es la sentencia, no la tesis que se produce. Pero me parece que si no se hubiera hecho así, muy difícilmente la gente podría tener un conocimiento tan cercano del criterio sin necesidad de irse a sentencias largas o sentencias que a veces abordan muchas cuestiones y que por lo mismo tienen que ser contundentes. Pero va de la mano también del rediseño de las tesis. Las tesis hoy en día tienen que publicar no solamente el criterio, sino un apartado de hechos, aparte del rubro, un apartado de hechos en el que se diga más o menos de qué va el caso, que se resolvió, el criterio que prevaleció por el tribunal, ya sea la corte o los tribunales colegiados, y posteriormente la justificación de ese criterio. De tal suerte que las han hecho hasta más pedagógicas. Por ejemplo, ya es muy frecuente que uno en clase le diga a los abogados, a los estudiantes, ve y revisa este criterio, el registro digital tal, y puedas tener una primera aproximación al caso. Ya si quieres conocer con mayor profundidad el tema, pues te vas directamente a la sentencia. Pero me parece que va de la mano, tanto la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como el sistema mismo de precedentes de nuestro Tribunal Constitucional y de los tribunales de amparo en general. Sin duda. Eh, Magistrada María Amparo, nada, estamos casi terminando el programa, pero no quiero despedir esta transmisión sin preguntarte lo siguiente. ¿Es muy técnico el amparo? Se escucha, es decir, o verdaderamente se cumple con la idea de un recurso efectivo, cercano, eh, fácil en su tramitación? Porque sí es una crítica que se escucha, vaya, ustedes lo han escuchado seguramente. Ya tienes que ser un especialista, ya no sé. ¿Sí es cierto o no? Tu punto de vista. Ay, es una opinión muy personal. Yo creo Sí. que tiene algo de cierto. Hay unas razones históricas que no es el caso aquí ponernos a hacer tratados históricos o recuentos históricos. Sí, sí tiene su grado de dificultad. Lo ha tenido por razones ya muy complicadas de explicar ahorita. Pero sí creo que a raíz de la nueva legislación de amparo, sí creo que la reforma en derechos humanos, todas estas nuevas figuras de las que hemos estado ahorita comentando, han venido a ir tratando de allanar ese camino. Han venido a repensar las causales de improcedencia, que es una gran barrera. Ese Es era, una gran uf, barrera y es un tema complicado de sí. explicar, complicado de entender, pero sí creo que en mucho la reforma de derechos humanos, la nueva legislación de amparo, una sensibilidad mucho más generalizada de buscar la manera de devolverle al amparo esta esencia de recurso efectivo, que el ejemplo más claro es, veamos la suspensión con otros ojos. Por Si me voy ejemplo. a tardar 1 año, 2 años con el amparo, me adelanto y desde ahorita, si lo veo, empieza la No, eso protección ya desde es ahorita. un paso Es un paso enorme. El enorme. cambio que ha Sí, sí, habido sí. en materia de suspensión es un cambio enorme que no pudo haber venido solo, sino que viene arropado, acompañado, impulsado y protegido por este nuevo entendimiento de los derechos, por este nuevo entendimiento de buscar que la justicia sea accesible, rápida, efectiva, algo más interiorizado, no solo socialmente, sino por todos los operadores. A veces quisiéramos hacer más, pero no podemos. Hacemos, creo que lo que podemos, pero sí, definitivamente creo que no podemos negar que tiene su gran dificultad, pero también me parece que es muy notorio que se están haciendo muchas cosas, están ocurriendo muchas cosas a nivel legislativo con todas estas cosas que hemos comentado, en la práctica con criterios que han venido allanando el camino y también en un sentido de más responsabilidad social en cuanto a procurar cumplir con esa misión que en último es dar justicia efectiva a los justiciables. Creo que es un trabajo que se está haciendo entre litigantes que lo presentan, entre académicos que nos están nutriendo de ideas, de críticas, de mecanismos, de formas diferentes en las que nos sugieren ver las cosas, de fallos de la Suprema Corte que han venido también a aligerar el camino. Antes se decía mucho que transitar por un juicio de amparo era como un campo minado. No sabías cuándo te iba a aparecer una causal de amparo, cuándo te iba a aparecer.
no podemos negar que tiene todavía su grado de dificultad, pero sí creo que hemos tenido muy importantes avances por figuras como las que mencionamos aquí. El interés legítimo que nos hace las cosas más relajadas para poder darle entrada a los juicios, por la otra que hemos también hablado mucho aquí. La suspensión también ahora es mucho más, digamos, fácil de valorar. Nos tenemos muchas herramientas para poder anticipar protección. Hay muchos criterios nuevos que le dan contenido a derechos que antes no hacíamos o no considerábamos dentro de nuestro ámbito de acción a ser efectivos. Y hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo que lo han venido, creo yo, han venido diluyendo o difuminando esa grave dificultad. Ojalá podamos seguir trabajando a que lo vayamos haciendo cada vez más efectivo. Cuando la ley de amparo cumpla 20 años, aquí estaremos para platicarlo. María Amparo Hernández, Víctor Manuel Rocha Mercado, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos con estas reflexiones y gracias a usted que hace posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación a 10 años de la ley de amparo. Gracias y hasta pronto.